Voces que forman parte de la noticia. Son las 9 de la mañana con 38 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció al abogado César Cueva. Él es abogado penalista. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días. El caso INA Papers, ahora pues denominado Sinohydro, ha hecho que la Fiscalía solicite ya fecha y hora para formular cargos contra 37 personas por presunto cohecho. Esto relacionado con el proyecto hidroeléctrico o con la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. Han sido algunos años de investigaciones, más de 3 años de investigaciones aproximadamente, y pues se llegó a la conclusión de que estas 37 personas habían cometido cohecho. Aquí están involucrados el expresidente Lenín Moreno, su esposa, una de sus hijas y pues 30 y pico de personas más. ¿Y qué significa? Primero hablemos del cohecho. ¿Qué es el cohecho? Y ¿qué significa que la Fiscalía solicite ya o formule cargos? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es el cohecho? El cohecho básicamente es que un funcionario público reciba o acepte algún tipo de donativo, dádiva, algún beneficio material o inmaterial económico que no le corresponde recibir, ¿verdad? Para hacer o dejar de hacer algo que está obligado a hacer o a no hacer, ¿verdad? Pero también implica que una persona, ¿verdad?, le ofrezca a la otra, al funcionario público, no en esta persona en particular, pero usted verá que entre los 37 no todos son funcionarios públicos. Exacto, eso justamente le iba a preguntar. Porque este delito es un delito de 2 vías. Ok, la hija del expresidente no era funcionaria pública, el abogado que está involucrado también no era funcionario público, y hay varias personas que no eran funcionarios públicos, cuñadas del expresidente, etcétera, hermanos. Sí, porque aquí generalmente lo que hay es una intermediación. Entonces todas estas personas también están sancionadas con la misma pena, ¿verdad? Por ser aquellos que se presten para recibir o para entregar el dinero. O sea, obviamente también hay diferentes grados de participación, eso lo tendrá que determinar la Fiscalía. Ahora, ¿qué significa que la Fiscalía pida formulación de cargos por eso? Significa que ya después de algún tiempo ha debido de haber reunido elementos suficientes, entiéndase, indicios suficientes, que le hacen presumir que hay personas que han participado en el cometimiento de este delito. Okay. A lo largo del tiempo hemos visto que se ha venido reclamando qué pasa con INA Papers, pero esto no es cuestión de soplar y hacer botellas, porque si la Fiscalía se apresura a formular cargos, una vez que formulan los cargos, tienen 90 días, en el mejor de los casos, si vincula a alguien más durante esos 90 días, tendrá 120 días, ¿verdad?, para poder tener todo a fin de poder sustentar una acusación e incluso ir ya no con indicios o presunciones, sino ya con pruebas a un tribunal penal. Entonces esto toma tiempo. Ok, entonces, abogado. Este tiempo que se ha demorado años, 2 años, ha sido para la investigación, exacto. ¿Verdad? Es lo que demora, porque no se olvide usted que muchas veces se requiere de asistencia penal internacional. Significa que usted tiene que traer documentos de otras partes que se demoran. Cuando no son en el idioma español donde se investigan los juicios, tiene usted que encontrar un traductor especializado que los traduzca. Entonces, esto obviamente toma tiempo y cuesta mucho dinero. Abogado, nosotros a veces nos pero pero funciona así. Esta formulación de cargos no implica que ya se inicie un juicio. No, sí, formalmente es el inicio del proceso penal, por así decirlo. Formalmente ya se inicia el proceso penal. Ahora, el juicio como tal, como lo conocemos o como lo vemos en la televisión, en donde usted ve por los testigos que son interrogados y el juez que pone la condena, esa es una etapa posterior, que viene después de esta. Ahorita lo único que la Fiscalía va a hacer en la audiencia, que tengo entendido es la próxima semana o algo por el estilo, es decir, señor juez, notifíquele a las personas que están aquí presentes o a través de sus abogados que formalmente les imputo el delito de cohecho, para que procedan a defenderse, ¿verdad?, y a solicitar la diligencia que considere pertinente para desvirtuar lo que yo considero que es la participación de ellos en el delito de cohecho. Abogado, ¿y cuál es la los 90 pena? días se decide quiénes desvirtuaron, quiénes no, y sobre eso se hace dictamen acusatorio o abstentivo. Es decir, que hay de estas 37 personas, puede ser que no todas vayan a juicio. Claro, puede ser que no todas, por 2 razones. Puede que al final del camino
me invento, aparezca su nombre y usted dice, no, señor fiscal, discúlpeme, pero este es un homónimo. Déjeme ver. Perfecto, entonces usted no. Entonces, después de los 90 días le hacen un dictamen atendido justificando que usted pudo demostrar que no era usted, que habrá sido otra persona, pero que usted no era. Que se tomaron su nombre, que suplantaron lo que sea. Es una forma de obtener un dictamen, un sobreseimiento del juez. Lo otro es que finalmente la fiscalía sí la acusa a usted, y cuando el juez escuche lo que la fiscalía presenta como elementos que la convencen de que usted participó en el delito, el juez diga, no, la verdad es que yo no coincido, no son elementos suficientemente sólidos. No hay pruebas suficientes para esta persona. Y ya usted, si eso se sostiene en el tiempo, ya usted no va a juicio. Claro. Abogado, ¿y cuál es la pena? Bueno, habría que ver qué determina la fiscalía. Primero hay que tener claro que el solo hecho de intentarlo, aquí no hay tentativa de cohecho. Cohecho es un delito de mera actividad. Es decir, basta con intentar, ¿verdad? El cohecho, ya usted tiene una pena de 3 a 5 años. Ahora, si en efecto, como consecuencia del cohecho, el funcionario público deja de hacer lo que tenía que hacer o no hace lo que tenía que hacer, ya la pena es de 5 a 7 años. Ahora, si es que como consecuencia del cohecho se hace o sirve para cometer otro delito, la pena sube de 7 a 10 años. Y aquí hay que tener en cuenta algo. El cohecho es un delito que, si bien es cierto, es autónomo, ¿verdad? Siempre viene vinculado a otros delitos. Ejemplo, yo no le doy una coima a alguien sino porque obtengo un beneficio de alguna naturaleza. Por ejemplo, que se haga el desentendido de un sobreprecio. Es un sobreprecio especular. ¿Verdad? Entonces, aquí pudiera la fiscalía decir, este cohecho fue porque la obra normal, ya le escuché a la fiscal anunciar algo así. La obra inicialmente tenía un precio de 1.000 millones, terminó costando 2.500 millones. Bueno, entonces eso, si se determina que hay un sobreprecio, puede ser que el cohecho haya sido como para facilitar ¿qué cosa? El sobreprecio. Entonces habrán de estos 37 personas, de estos 37 personas, puede ser de 7 a 10 años. Ok, de esas 37 personas, no todas irán a juicio y algunos irán o se les formulará cargos por cohecho, a otros por quizás cohecho y peculado, es decir, quizás no todos tengan la misma pena. ¿Qué hay? Todo eso, puede que aparezcan más personas durante la investigación. Ok, ¿y qué hay, abogado, de las personas a las que se les va a formular cargos y no se encuentran en el país? Por ejemplo, el expresidente no está en el Ecuador, su esposa y su hija no están en el Ecuador, así como otros de los involucrados. La Fiscalía, para poder formular cargos, ha debido hacer una investigación previa, y con toda seguridad en esa investigación previa estas personas ya se han venido defendiendo, de tal manera que la instrucción será notificada a través de los abogados. Si no presentan un abogado, pero se corrobora que en efecto ellos ya han venido defendiéndose y que tenían conocimiento de la investigación, el juez les pondrá un defensor público y quedarán notificados en el defensor público. Eso para fines de la investigación. Ahora, supongamos que esto finalmente termine en una condena para aquellas personas que están en el extranjero, y esa condena termina como en el caso Soborno, termina ejecutoriada porque pasan todos los recursos y pierden todos los recursos. El delito de cohecho tiene una diferencia respecto de los otros delitos comunes. Uno, no prescribe el ejercicio de la acción penal, significa que usted puede dilatar todo lo que quiera el juicio, así sea después de 20 años, no va a prescribir. Dos, una vez que lo condenen a usted... O sea, pero pueden ser juzgados en ausencia, a eso me refiero, abogado, ¿pueden ser juzgados en ausencia? Sí, pueden ser juzgados en ausencia. Es decir, lo van a juzgar en ausencia, le van a poner una pena. No importa si usted demora el juicio con triquiñuelas o lo que sea 20 años, nunca va a prescribir. Exacto. Una vez que le pongan la condena y la condena se ejecutoría, usted tiene dos opciones: o se esconde el resto de sus días o viene y cumple la pena, porque la pena tampoco prescribe. Claro, si se esconde el resto de sus vidas, nunca más puede pisar suelo ecuatoriano. Lugar que usted se vaya y lo traigan al Ecuador a cumplir la pena. Claro, y si usted se queda fuera del país, usted no va a poder regresar nunca al Ecuador. Eso también. Porque... Ok, abogado. Hay muchas personas en redes sociales, y eso quería ponerlo en contexto para que los oyentes lo entiendan, que dicen, bueno, pero Lenin no fue quien firmó este contrato, sino este contrato se firmó en el gobierno de Rafael Correa Delgado. Entonces, ¿puede estar en algún momento involucrado o pueden, como usted decía,
pueden haber más personas incluso que sean llamadas a juicio por este caso, el expresidente Rafael Correa, al haber sido él el que suscribió el contrato, o está totalmente fuera ya el expresidente Rafael Correa de este proceso penal específicamente? No, nadie está fuera del proceso porque recién va a empezar. Como le mencioné en un momento, una vez que se formulen los cargos para 17 personas, la instrucción va a durar 90 días. Pero si durante esos 90 días alguien aporta documentación, o hay varias versiones que dicen, no, pero es que yo no firmé, realmente el que firmó es tal persona, o yo firmé porque a mí me dieron la orden bajo pena o amenaza, me invento, de muerte, y aquí está el correo, que confirma que el correo es tal o cual persona, esas otras personas de la Fiscalía puede pedirle a la Corte Nacional nuevos días para vincular a estas personas, y en todo caso la instrucción se extiende 30 días más, de tal manera que aquellos que, podríamos decirlo así, no están todos los que son, ni son todos los que están, porque al final del tiempo que tiene la instrucción, 90 o 120 días, se sabrá a quienes la Fiscalía acusa, a quienes no acusa, si hay más personas involucradas o si no hay más personas involucradas, de tal manera que este recién es el principio, no se ha salvado nadie. Ok. Gracias, doctor, por habernos aclarado este tema realmente importante, saber de qué se trata, qué es el cohecho, qué significa que la Fiscalía formule cargos, cuál sería la pena, los involucrados, si no están en el país, pueden ser procesados, sentenciados, o simplemente si no están, se escapan del proceso. Todo eso era importante entenderlo hoy. Son las 9:50 y conversábamos con el abogado Julio César Cueva, abogado penalista, sobre el caso Sinohydro, así la Fiscalía lo ha renombrado. Antes era conocido como INA Papers y está relacionado con el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair.